Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que hayan pasado un excelente día, media semana, día festivo. Para mucha gente trabajó, pero vamos acá. Mucha gente trabaja en estos días, no son festivos como en México, por ejemplo, en la ciudad, que se cierra y se para todo, no. Aquí gran parte de la gente sigue trabajando su vida y su día normal. Y bueno, aquí estamos, espero que hayan disfrutado el grito. Un grito que ponemos aquí fue tempranero, por los medios digitales, televisión, radio y muchos fuegos artificiales, bueno, los de siempre, pero muy bonitos, muy repartidos ahora sí por todos lados y lucieron mucho. Entonces fue una bonita experiencia. Ya saben, voy a compartir nuestro link porque además hoy ya saben, hoy tenemos invitada y entonces vamos a compartir el link para que pueda estar con nosotros y compartamos ese ratito con ella. Con Adriana ya la tuvimos en algún momento, es terapeuta y hoy vamos a hablar en este caso, de todo el proceso de las enfermedades desde el sistema sistémico. Y bueno, pues estoy compartiendo mi información para que nos puedan seguir en las otras páginas y también para que se pueda conectar Adriana. Ok, entonces, si no, no podemos compartirla. Y como les decía, el grito estuvo muy bonito, mucho fuego artificial. Fue un grito, en este caso es de la casa de lo que fue Allende, bastante simbólico, lo cual creo que es agradable. Creo que ya le hacía falta de alguna manera algún reconocimiento al pobre Allende, todo el desgarriate que armamos aquí y nada, de nada, nada que se le reconoce todo lo que hizo por lo que es México. Al final del día, este, parte de lo que hoy es México con sus cosas buenas, sus cosas malas, al final del día, pues nació de mucho lo que él buscó y generó. Ya si la historia oficial o no, la historia oficial le da o no le da sus cosas, pues es otra cosa. Fue obviamente hace muchos años, pero sí, es simbólico para quienes ubicamos o vemos la realidad de ese esfuerzo, esa historia que no está en los libros, pero que sí fue, pues está interesante el poder vincular esa trascendental visión de Ignacio Allende. Ok, bueno, estoy compartiéndole a Adriana. Espero que ya en un ratito entre. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Yo nada. Adriana nos va a platicar de las enfermedades desde el punto sistémica, de las sistémicas, que es lo que ella domina, que ella es lo que realmente es su especialidad. Tiene muchas especialidades. En la vez pasada, que estuvo con nosotros, presentamos su currículum, impresionante, consteladora, terapeuta, tiene un montón de, ¿cómo se llama? De conocimientos, de certificaciones, todas más o menos en la misma rama y todas enfocadas a ayudar, a apoyar a las personas a superar distintas situaciones. No es un tema que domine, por eso prefiero no generalizar mucho, porque a lo mejor puedo decirle una barbaridad o una barrabasada que no es la correcta. Mientras entra, le recuerdo que mañana está la señora María Santos Arellano Buchanan y su esposo, el doctor David Buchanan, con el tema de la comunicación en parejas. Maravilloso, vale la pena, ya lo tuvimos una vez. Estuvo ella principalmente sola, pero ya luego él se integró. Esta ocasión ya vienen los dos a darnos todo lo que es el conocimiento de las pláticas y todo lo que ellos realizan para apoyar a que las parejas se logren comunicar correcta y adecuadamente, lo cual hoy en día es muy importante, sobre todo en COVID, porque ya hay esa nueva realidad, que todo el mundo ya más salimos, vamos, venimos. Pues sí, seguimos viviendo una situación en muchos espacios de crisis o de tensión, que pues ayuda mucho el que podamos conocerla y manejarla adecuadamente vía la comunicación. Entonces, de momento, pues aquí estamos, esperando que se pueda conectar Adriana.
Y también vamos a tener eh, la próxima semana varias intervenciones interesantes. Vamos a hablar de dinosaurios, vamos a hablar de heridas del alma. Hay una opción de que hablemos de los impuestos estatales, sería el lunes, pero el lunes yo tengo un compromiso que a lo mejor impide que me pueda conectar a esta hora. Entonces, en este caso, si no lo puedo hacer, lo reprogramaremos. Pero el martes, seguro charla con dinosaurios y el miércoles vamos a platicar heridas del alma. Dos temas muy divertidos. Bueno, divertido, pero muy interesante. Y el de los dinosaurios muy divertido. Si tienen niños que les gusten los dinosaurios, que les gusten todo eso de la prehistoria, de todos esos animales, vale la pena. Es de verdad una excelente experiencia, una gran charla con una persona que como si estuviéramos en el mundo de los dinosaurios, eh, podríamos en la película de Jurassic Park, el señor dinosaurio, bueno, él es el señor dinosaurio. Y mientras pues, aquí estoy esperando que pueda entrar Adriana, ya le mandamos su link. ¿Para qué? Para que nos platique de las enfermedades. Y cuando me preguntan las enfermedades, no nos va a venir a platicar de lo que es una hepatitis y lo que es una gripa o lo que es el COVID. Nos va a venir a platicar de toda la parte que implica, significan las enfermedades, desde la visión sistémica, qué impactan, dónde impactan, de dónde vienen, cómo se va generando. Y bueno, ahorita estamos esperando, ya le mandé el link, espero que se pueda conectar, ya lo vio, ya lo que tarde nada más en entrar. La última vez que estuvo con nosotros, no sé si se acuerdan, que no alcanzó a llegar a su casa porque había un aguacero muy fuerte y se estacionó y logró conectarse. Se le acabó la pila, se quedó a la mitad, se veía en el parabrisas con la luz de un farol. A ratos parecía una historia de terror, no por lo que hablaba, sino por cómo se veía, así como de fantasmas, como cuando lo contamos o nos contaban en los campamentos o en las noches, nos enseñaban y nos contaban las historias con una lámpara así. Bueno, hoy no, hoy espero que por ser festivo haya podido descansar, que esté en su casa y que podamos platicar de eso, de las enfermedades desde la visión sistémica, de qué es lo que significan, qué representan. Va a estar interesante, nos denme chance que vaya entrando. Lo que sí les recuerdo es que mañana tenemos a la señora María Santos Arellano Buchanan y al doctor Buchanan con la comunicación. Quienes ya los vieron saben que además de ser muy agradables y muy ligeros, traen puntos muy específicos de cómo armar la comunicación y no perdernos en el camino. La verdad, muy interesante. Y les recuerdo la próxima semana, sí, el miércoles, de verdad, heridas del alma, vale la pena. Y el de los dinosaurios también. Y en serio, si tienen niños que les gusten, la verdad lo van a disfrutar, vale la pena. Porque además, obviamente van a poder preguntar, y estoy segurísimo que Claudio, con mucho gusto va a estar contestándoles y explicándoles todo lo que quieran. En el caso aquí de Claudio es interesante un solo detalle, no solo es que va a hablar de dinosaurios, algo que para mucha gente hoy en día es algo desde Jurassic Park y todo eso tuvo un resurgimiento, sino que también ya llegó Alicia, la vamos a ir integrando, sino que logró realmente hacer su vida lo que... Pero bueno, ya llegó Adriana, es terapeuta, Alicia Adriana Soto Álvarez, ya estuvo con nosotros, tiene un currículum, como platicaba al principio, muy amplio, seguramente va a fallar si yo le quisiera decir todo, pero bueno, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Qué De bueno, qué aquí. alegría verte en casa y con luz, no como el otro día en el Sí, coche con lluvia. ¿te acuerdas? Sí, caray. Sí, no se me va a olvidar. Y gracias por el esfuerzo de aquel día de compartir aún en esa situación, compartirnos tus conocimientos y tu charla. No, hombre, al contrario, la verdad, mucho gusto. Mil gracias. Pues ahora sí, listos a tus órdenes. Con la parte que quieras, platicamos, empezamos. El tema ya sabemos que son las enfermedades, pero desde la visión muy especial de Adriana. No es un doctor que va a venir. Él
no, ella trae otra visión muy interesante y que puede ser igual de sanadora que la del doctor. Así es, así es. Fíjate que precisamente, bueno, ya hemos comentado en algunas ocasiones que parte de la terapia que yo manejo es la constelación familiar, la biodecodificación y ciertas otras terapias de energía que se manejan, pues bueno, que es la verdad muy importante y es tan importante como la de prevenir. Esto no significa que cuando hablemos de las enfermedades no tenemos que hacerle caso al doctor, al contrario. Número uno es, obviamente, es una alerta que nos está diciendo algo en nuestro cuerpo. Ese cuerpo te está gritando que quiere algo, que necesita algo. Y lamentablemente luego no lo pelamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que las emociones, bueno, ya varios doctores que se han dedicado también al estudio de este tipo de teorías y de técnicas, lo han manejado. Entre ellos tenemos al doctor Hammer, que hace 2, 3 años acaba de fallecer precisamente. Fue uno de los doctores, es un doctor alemán. Él y su esposa, ambos eran doctores, y se dedicaron a ver esta teoría llamada la nueva medicina germánica. ¿Cuándo pasó esto? Cuando ellos estaban en unas vacaciones, en no sé qué parte de Alemania, y resulta que tuvieron un accidente, un tiro de pistola o sí, de pistola. Escopeta. Se fue ándale, una escopeta, no recuerdo bien qué tipo de arma, pero se sale precisamente un tiro y le da precisamente al hijo de... Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, bueno, pues lamentablemente por más de que quisieron salvarle la vida, estaban en un bote, en alta mar, etcétera, etcétera, no pudieron salvarle la vida y fallece. Al cabo de 6 meses, resulta que el doctor Hammer tiene un problema de cáncer en un testículo. Y la doctora Hammer, en este caso la esposa, tiene un cáncer de mama en el lado izquierdo. Y bueno, ellos siendo pues médicos, obviamente se ponen a estudiar este caso y se dan cuenta de que, bueno, te estoy haciendo un resumen, obviamente está en Google de ellos y obviamente, bueno, está mucho más explicado, incluso médicamente hablando y todo, donde precisamente 6 meses antes, en algo que reprimieron, una emoción que lamentablemente no quisieron expresarla, o no la sacaron, no dejaron fluir, resulta que obviamente se les convierte en una enfermedad. En este caso, un cáncer. ¿Por qué el cáncer de testículo? Digo, no significa que siempre que sea un cáncer de testículo es la pérdida de un hijo. Casi la mayoría de las personas que obviamente son padres, pues sí puede ser por la pérdida de un hijo o una hija, o puede ser de un trabajo, o puede ser, recuerdan que hemos comentado que como si nos partiéramos a la mitad, todo lo que es el lado izquierdo es el lado femenino, el lado de mamá, y todo el lado derecho, recuerdan que el lado izquierdo del corazón es sensible, ¿no? Más corazón, por ejemplo. Y todo lo que es el lado derecho es el lado masculino, el lado de papá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos se dan cuenta de varios estudios que hicieron, que esa enfermedad, él se puso a hacer varias pues investigaciones y se da cuenta que después de, no sé, cerca de 100 o más entrevistados, gente que había tenido cáncer de testículo, habían tenido una pérdida generalmente de un hijo.
Y del cáncer de mama, de ese lado precisamente también es la pérdida de un hijo. Esto, digo, las personas que son solteras o que no tienen hijos, en este caso puede ser de alguna mascota, de su trabajo, dependiendo, ¿sí? Un sobrino. Es un sobrino, alguien que ellos consideren realmente su hijo, ¿no? Pero bueno, más o menos así es como ellos se dan a la tarea de investigar que este tipo de nueva medicina emocional, vamos a llamarla, precisamente viene de que uno en las emociones no las sacas. Entonces, ¿cuáles son tus emociones más fuertes? Tus emociones más fuertes generalmente nunca te va a pasar nada porque te rías demasiado o porque estés muy contento. No, siempre cuáles son las emociones tóxicas, las negativas, que pueden ser la ira, la frustración, el estrés, no sé, la amargura, el no perdón, ¿no? Que cuando te hacen algo y te quedas trabado y dices, bueno, como que, ¿cómo me desquito, ¿no? ¿Cómo hago varios juicios? ¿Cómo? O sea, ese tipo de cosas, el resentimiento principalmente es el que nos ha dado muchísima entrada a que las emociones, si no son canalizadas de manera de que las puedas sacar, obviamente se te convierten en una enfermedad. Digo, no en este caso que te comenté del cáncer, sí nos hemos dado cuenta, te había comentado que antes de la pandemia dábamos un poquito de apoyo emocional en el Instituto de Cancerología. Sí. Digo, de ahí algunas personas estuvieron abiertas precisamente a este tipo de terapia y la verdad, bueno, tuvimos mucho éxito en que muchas de las personas sí, precisamente decían que cuál había sido, yo basándome obviamente en la teoría del doctor Hammer, un promedio de aproximadamente un año o 6 meses puede explotar precisamente esa enfermedad. Okay. Entonces, en algunos casos ahí, principalmente en el Instituto de Cáncer, me di a la tarea de platicar precisamente pues, con los pacientes. Y muchos de ellos precisamente traían ese rencor, ese dolor que no pudieron sacar a lo mejor cuando eran niños, con el papá o con la mamá o con la pareja o no sé, algo, el padrastro, que el papá que abandonó al hijo o a la hija, en fin, mucho de este tipo de cuestiones eran emocionales tóxicas y generalmente iban sobre un resentimiento, un dolor. ¿Qué sucede? Que estas enfermedades nos duele, tenemos una cultura, tú lo sabes principalmente en los hombres, en las que dicen, tú siendo hombre no te permitas ser débil, no puedes llorar, Llorar. un hombre no debe llorar. Y eso lo hemos comentado infinidad de veces. No es contrario, el poder expresar tus sentimientos es muy bueno. ¿Por qué? Porque si no, todo eso te va causando estragos y lamentablemente se vuelven pues enfermedades, ¿no? Ujú. Y bueno, nos dimos a la tarea de hacer introducir precisamente este tipo de terapia, de llegar justo a ese dolor, al que pudieran expresar ese dolor, que sacaran todo eso, es como si fuera un veneno en el que ayudo al paciente a que pueda entrar nuevamente a esa emoción de ese tiempo. Cuando a lo mejor alguno de los padres se había puesto muy estricto y bueno, regresar nuevamente, porque eso fue a lo mejor cuando eran chicos, ser grandes, no, pues mamá era así, pero pues realmente ya pasó, ¿no? ¿Qué hacemos? Escondemos ese resentimiento. ¿Por qué? Porque decimos, no nos trajo nada bueno. Entonces, en vez de sacarlo, lo vamos dejando ahí. ¿Qué sucede? Que cuando salía ese dolor en la mayoría de los
pacientes que teníamos en el Instituto de Cancerología, obviamente recuerdo muy bien, en el piso 7, estaban toda la gente, la mayoría que tenía. Aquí andamos, se Ok, nos movió, pero aquí andamos. Estabas en el okay. piso 7. En el piso Estábamos en el 7. piso 7, que es del Instituto de Cancerología, donde realmente la mayor parte de los casos eran leucemias. Y en cada uno de ellos siempre había ese rencor y ese dolor, generalmente con el papá, con la mamá, con la pareja, dependiendo. Y eso era lo que no les permitía sacar ese dolor y esa pus, esa cosa tóxica que actualmente le decimos resentimiento y que no sabemos realmente cómo sacarlo, ¿no? Tuvimos varios casos en que habían tenido, obviamente, algún quimioterapias, un montón de cosas, habían estado en remisión. Esa remisión significa, bueno, ya se me quitó, pero no se me quitó que se me curó, sino los doctores lo ponen en remisión, como decir, eh, estás como que en pausa, ¿no? Ajá. Y no sabemos si el día de mañana vas a volver a caer nuevamente en tu enfermedad. Y eso obviamente les causa también muchísimo, híjole, como incertidumbre, ¿no? El decir, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y bueno, hicimos en algunos casos, sacamos precisamente ahora sí que de ese resentimiento, nos acercamos al paciente, lo llevamos justo a ese lugar donde sienten ese remordimiento, ese dolor, y lo acompañamos. ¿Para qué? Para que vuelvan a vivir esa emoción. ¿Para qué lo hago? Para que salga, como quien dice, de raíz ese dolor. Y obviamente, pues explotaban muchos de ellos. Algunos, como decían, es que me siento tan mal y lloraban. Otros decían, maldecían. Decían, no importa, es tu espacio. En este tipo de terapia no hay culpas, no hay juicios. Siéntete libre de poder fluir todo lo que tú quieras. ¿Quieres maldecir? Maldice. ¿Quieres nada más? No te hagas daño, no puedes golpear, no hay más en un hospital y estando ellos Claro. a veces hasta con el catéter o cosas de esas. Pues realmente la sorpresa es de que muchos de los pacientes ya estaban en remisión después de haber sacado también este tipo de cosas. Y lo más maravilloso es que abrieron conciencia, eligieron realmente estar expresando con amor, porque esta parte de las constelaciones familiares, hablamos que este tipo de terapia se maneja a base de 3 reglas, que son las reglas del amor, que es pertenencia, que es jerarquía, y eso nos hace un equilibrio. Entonces, acompañamos al paciente a que haga todo eso y sacamos de raíz todo ese dolor, esa frustración, esa ira, ese dolor en general, ¿no? Que obviamente la gente ha abierto conciencia y efectivamente han seguido en remisión. Un doctor jamás les va a decir a una persona con leucemia que ya se curó. Lo tienen como preventivo y entiendo esa parte, pero el paciente cuando le cae el 20, cuando ve esa reacción, siente incluso cómo se sale todo ese dolor, esa fuerza, y que es como cuando tienes una gripa y tienes que estarte pues mucho tiempo en casa, tomando tecitos, calditos y estar en reposo, ¿no? Y al final, después de 3 días, te tomes lo que te tomes, pues lo que te decía tu cuerpo, necesitas descansar, ¿no?
Entonces, haz de cuenta que es algo así lo que sucede en las enfermedades y las emociones, tienen mucha relación. Y bueno, eso te comento en el caso de las leucemias, pero bueno, hay muchísimas enfermedades. Te pongo otro caso, porque ahorita que te hablaba y te platicaba acerca de, de las gripas. Las gripas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que es tristeza. ¿Por qué? Porque te fluye la nariz, te fluyen los ojos, que es ojo lloroso, nariz tapada, la garganta se te cierra. ¿Qué sucede? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Necesitas sacar algo que te está lastimando de tu garganta, algo que no puedes expresar y que te da tristeza. Entonces, cuando tú detectas esa emoción, dices, ok, ¿qué es lo que en un momento dado, qué pudo haber pasado en los días anteriores, previos, que tengo yo esta enfermedad, que se me cerró la garganta? ¿En qué momento estuve? Y bueno, obviamente ahí es a donde tienes que hacer una reflexión y entrar precisamente a esa emoción y sacarla. No importa que estés solo, no importa que estés acompañado, el hecho es de que saques esa emoción, que fluya, ¿no? No sé, otro tipo de enfermedad, si alguien de tu público está y se le ocurre alguna enfermedad, igual la podemos aquí decodificar y poder expresar más o menos Sí, cuál es el... que nos pongan algún tema. Mientras, igual tú tomas un tema o alguien nos escribe. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Claro, claro. Aprovechando este último, yo tengo una enfermedad o me padezco algo, tengo un catarro. ¿Cómo yo solo puedo identificar qué emoción es la que tengo atorada y que tengo que trabajar? ¿Hay algún... Generalmente, digo, en un catarro te puedo decir que es, chécate una semana antes, puede ser el día anterior o 2 días antes, una semana antes, en cuestión de una gripa, qué fue lo que no pudiste expresar? Te lastimó la garganta, que no permitiste, o no te permitiste más bien, expresarlo. Ahí es a donde tú detectas qué fue lo que puede ser. Ahora, generalmente uno no le da importancia. Estás haciendo, por ejemplo, estás haciendo tu desayuno y de repente estás cortando, no sé, cebolla o algo y te puedes cortar un dedo. ¿Por qué te cortas un dedo? Y dependiendo del dedo que te estás cortando, es en qué estaba yo pensando que necesito cortar. En el caso, por decir algo, te voy a poner un ejemplo. En el caso de los dedos, tenemos el índice, que es uno de los dedos donde habla de un progenitor. Entonces, ¿qué problema tú habré tenido con mi papá, con mi mamá, o qué estaba yo pensando que necesito cortar esa relación o ese paradigma o esa emoción con papá o con mamá? El dedo medio viene siendo nosotros mismos. Yo, ok. Entonces, nosotros mismos, sí. ¿Qué es, qué paradigma tengo o qué creencia tengo? Obviamente tenemos que estar alertas en saber qué es lo que está pasando por mi mente, qué estoy pensando que generalmente necesito cortar con eso. Por eso es muy importante el vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Ok, Porque obviamente en ese momento es cuando suceden las cosas. ¿Cuántas perfecto. veces nos estamos, no sé, un ejemplo práctico y que a todos nos ha llegado a suceder? Cuando te metes a bañar en las mañanas, ¿con cuántas personas te metes a bañar? No físicamente, sino emocionalmente y mentalmente. Estás pensando, para empezar, qué te vas a poner, qué vas a hacer saliendo de ahí, llegando a tu oficina o llegando a donde tengas que ir a ver a algún cliente, qué fue lo que pasó ayer, a dónde voy a ir mañana, por qué esto. ¿Cuántas personas están adentro de tu bañera?
cuando realmente lo más importante es y sentir realmente lo que es la energía del agua, de la limpieza en general, ¿no? Sí, Entonces, igual, hay que estar alertas. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Por qué se me hizo tarde? ¿Por qué me salí corriendo? ¿Por qué choqué? ¿Por qué se me metió algún carro? ¿Por qué? Todo eso son las misma energía y la misma emoción en la que me estoy encontrando y estoy haciendo esa barrera conmigo que me va siguiendo en todo momento, ok. ¿sí? Entonces, bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, en Tengo varias cuestión de, preguntas, pero ahorita entendí por qué yo salía con las orejas sucias igual que las rodillas. Me bañaba con mucha gente. Ahora lo podré explicar a mi madre. Mira, tenemos... fíjate, Dime. te comento, por ejemplo, que dices los oídos sucios, ¿qué no quieres escuchar o qué no querías escuchar? Ahorita hablaste de tu mamá. Sí, No quiero escuchar a mamá, no quiero escuchar ok. a papá, dependiendo de los oídos. Entonces dices, ahora sí que son creencias, ¿no? Las rodillas, ¿dijiste ahorita rodillas? Sí, es que ¿O qué también dijiste? siempre que saliera los oídos, los codos y las rodillas. Ok, Tocaba revisión. sí, las rodillas. Fíjate que hay algo bien importante, las rodillas. ¿Qué nos dicen las rodillas? Las rodillas, eh, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de la rodilla? Avanzar, hacerme caminar, Un poco es avanzar, pero también sostenerme. es inclinar, ¿sí? Es Ok. como el honrar a papá o a mamá, dependiendo de ellos, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo Ujú. inclinarnos hacia ellos, ¿no? Es el perdón. Esa parte nos cuesta muchísimo trabajo y el perdón es uno de las, híjole, de las emociones más tóxicas que tenemos, que nos No, hacen no, más no daño. darlo Exacto, o no el no pedir. perdonar. Pues más que pedirlo, es un juicio que tú estás haciendo. Y Ok. ese juicio que tú estás haciendo porque tú dices, me tiene que pedir perdón, o yo no tuve la culpa. No es Ya. culpa, es responsabilidad. ¿Te acuerdas? Hemos hablado que en este tipo de terapias no hay culpabilidad, hay responsabilidad. Ok. Entonces, manejamos emocionalmente mucho la culpa. ¿Y eso qué significa? Algo que no puedes vencer, algo donde te tienes que martirizar. Y entonces al no pedir el perdón o algo, se te va enquistando. Y entonces, bueno, tenemos ahí otro tipo de situaciones. Pero bueno, ¿tienes algunas preguntas? ¿Alguien Tengo que quiera? varias y si ves mis ojos dando. Antes de las preguntas, tengo un comentario de Martín Torres. Da bendito testimonio, mi hijo es un buen resultado de esa terapia. Leucemia, en 6 meses salió adelante. En la primera quimioterapia eliminó las células cancerígenas gracias a la señora Adriana. Entonces, bueno, aquí ya Fíjate, vamos. su hijo, don Te voy Martín, mucho preguntando. gusto, qué bueno. Sí, su hijo se llama Ángel y precisamente yo me Ajá, acuerdo que él fue a la terapia, originalmente en una de las fundaciones Comparte Vida en las que apoyamos. Y recuerdo ajá, que le decía, ¿cómo es la relación con su hijo? Porque nunca iba el hijo, ¿verdad? Entonces, no, todo estaba muy bien, todo estaba muy bien. Obviamente, si todo hubiera estado muy bien, no tendría esos problemas. Cuando le pedí precisamente claro. que quería hablar con su hijo, me dijo, ok, y bastó nada más que hablara con él para que nos diéramos cuenta, pero ¿cómo es la relación de nosotros de que no pasa nada, todo está bien, cuando realmente no lo está? Ok. Entonces fue algo muy bonito porque la verdad, hoy por hoy todavía, ellos mismos al dar testimonio, qué mejor que Ángel ha estado dando testimonio, ellos son de Morelos, han dado testimonio también y ha estado con muchas ganas de seguir adelante y él mismo empieza a apoyar a mucha gente. La verdad me da mucho gusto saludarlos a los dos. Qué, Gracias. qué bueno. Este, Nos han puesto varias preguntas sobre enfermedades. Te las voy dando y tú las vas contestando para ¿Sí? no hacernos bolas. En este caso, nos pregunta, si no me equivoco, es Erika, cáncer de mama.
Aunque ya lo explicaste a la entrada, se nota que ella no alcanzó a oírlo. Sí, cáncer, bueno, obviamente son muchas cosas, pero así a grandes rasgos sería cáncer de mama, ¿cuál es? ¿La derecha o la izquierda? La Es, derecha generalmente perdón, ahí te está. quedaste en qué lado. Ok, ella no te expresa en qué tipo, qué lado de la mama es donde tiene cáncer. No, pero igual ahorita que nos lo pregunte Erika, espérame aquí, Ok, igual nos más o lo menos. dice. Mi- Sí, Erika, bueno, no importa. bueno, Para más o menos la explicación, la mama derecha generalmente es el lado masculino. derecha ¿Qué es viene derecha. siendo uno? Puede ser, ok. Si ella es casada, puede ser un hijo o hija, obviamente, alguna emoción que tuvo muy fuerte de pérdida, pudo haber sido su esposo, se pudo haber divorciado, pudo haber tenido alguna enfermedad o algo que le hubiera pasado a su esposo, pudo haber sido parte de un traumatismo que hubiera tenido con papá, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pudo haber sido a lo mejor su trabajo, perdió ese trabajo, una emoción muy fuerte que seguramente fue a partir de que se lo diagnosticaron, 6 meses antes aproximadamente es lo que tarda precisamente en generarse ese tipo de cáncer de mama, ¿no? Y bueno, si fuera Ok, mama izquierda, sería el lado femenino, que podría ser, obviamente, bueno, un hijo o hija, pudo haber sido mamá, pudo haber sido alguna situación con alguna tía o alguna hermana, o sea, es más bien del lado femenino, su hogar, precisamente su casa, que hubiera estado en algún conflicto y pudo haber pasado también una situación así. Eso es lo que habla del cáncer de mama derecha o izquierda, ¿no? ok. También nos pregunta, depresión y estrés. Depresión y estrés, Y ahí otra es de Berta. las, sí, hombre, estas son una de las emociones más difíciles y más comunes hoy en día. Depresión. Generalmente la depresión es tristeza. Okay. Ese tipo de tristeza, digo, hay que checar exactamente qué siente en esa depresión. ¿Cuál de las emociones primarias viene siendo la que más actúa con ella, ¿no? Generalmente, te digo, es más o menos lo que es la tristeza y ver Ujú, precisamente qué es lo que le está causando la tristeza. Si ella ok, no sabe qué es lo que le está causando tristeza, lo que tiene que hacer es eh, sonreír lo más que puedes sonreír. ¿Por qué? Porque no sé la causa, pero sí sé que me está causando una tristeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estrés y con la depresión? Resulta que ujú. nuestro cuerpo empieza a generar mucho cortisol. Hay un doctor buenísimo también, el doctor Mario Alonso Puig, así se escribe, lo Sí, pueden encontrar también, es buenísimo también. Él es un doctor que se especializó en hay cuestiones del aparato digestivo, donde él es un doctor de Harvard y la Academia de Ciencias de Nueva York y no sé qué. Y es la toda verdad, él una explica, la verdad eminencia. es una eminencia, él explica en uno pues de sus varios videos que tiene,
Ujú. que efectivamente las enfermedades están muy asociadas con las emociones y que precisamente en el estrés, él platica un caso que yo me recuerdo muchísimo, que era una señora que había ido con él y que ya tenía, bueno, había ido a ver miles y miles de médicos que son especialistas en cuestiones del aparato digestivo, que tenía una gastritis marca Acme, ¿no? Y entonces que llegue y que le dice, oiga, pues me siento súper mal, ya tenía mil y miles de estudios y todos estaban muy bien. Al final dice, bueno, como él ya empezaba a ver este tipo de cosas de que las emociones hacían estragos en enfermedades en el cuerpo, le preguntó, oiga, y nada más por saber, ¿verdad? Así como por curiosidad, le dijo, ¿con quién vive, no? O sea, alguien que le esté manejando algún estrés o que no le guste estar con X o Y persona. No, pues yo con mi esposo muy bien, mis hijos todo muy bien, todo. Oiga, bueno, pero en algún caso. Dice, ah, pues en mi trabajo, ¿no? Mi jefe. Y precisamente dice, ok, cualquier otra persona te diría, bueno, pues cambio de trabajo, ¿no? Que Ujú. es la cosa, la solución más inmediata. ¿Y qué viene siendo eso de decir, pues cambia de trabajo? Es hacer a un lado Uy. la responsabilidad y decir, no pasa nada, hago a un lado las cosas y entro a otra. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú entres a esa otra, viene doble porque no solucionaste la primera parte. Entonces le Ujú. dijo a ella, lo que tiene usted que hacer es sonreírle. Y dijo, no, doctor, es que ni siquiera se lo merece, ¿no? Dice, no es de que te lo merezcas o no. La que tiene que curar, la que tiene que sanar eres tú. Entonces, esa es tu medicina, ¿no? Ya no el omeprazol, ya no, nada de eso. Simplemente tienes que sonreír. Y él explica, ¿no? La sonrisa hace que incluso todos los movimientos y músculos de la cara, lo que hace y que genera precisamente ese eh, eh, los músculos generan algo que hace cuenta que empiezan a ayudar a todo el sistema digestivo precisamente para que entonces solucione su problema. Y decía, es que no puedo hacerlo, tendría que ser fingido. No importa, fínjalo, ¿no? Con eso va a ser más que suficiente. Y después de, creo que alrededor de una semana, fue otra vez y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo va? ¿No? Y dice, no, nada más vengo a decirle que efectivamente se me quitó completamente la gastritis que tenía, ¿no? Y que ahí Ajá. viene toda la oficina, ¿no? ¿Por qué? Porque viene pues realmente a, a terapia con él, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, el hecho de que nosotros detectemos cuál es la emoción que nos está haciendo estragos, es, haz de cuenta, hacerlo diferente, el opuesto. Si ya sabes que es tristeza, es sonreír. Es una depresión, un estrés, o sea, si es, bueno, en la depresión si es tristeza, ¿cuál es lo contrario de tristeza? Alegría. Alegría, sonreír, claro. Entonces tienes que hacer eso ¿para qué? Para que tengas un equilibrio, que volvemos otra vez a lo de las constelaciones, el pertenecer, la jerarquía y el equilibrio. Ok, Entonces, es ese tipo de cosas que debemos aprender a manejar, ¿no? perfecto. Siempre También Berta tenemos nos por... pregunta, ¿alergias de toda la vida? Uy, alergias. ¿Alergias a qué? Ese, No te bueno, a ver, dicen Berta, si alergias. nos puedes ir contestando a qué y yo mientras paso otra pregunta. Nos preguntan Sí, sobre la epilepsia. la epilepsia. La epilepsia generalmente viene siendo es como una emoción traumática que no de un susto, generalmente fue algo, una impresión muy fuerte, que es como cuando te dicen algo y te quedas como en shock y no sabes realmente cómo actuar. Entonces, generalmente eso es lo que sucede, por ejemplo, la mayoría de estas partes se manejan, es una de ellas,
Otra de ellas puede ser que a lo mejor papá, mamá, mientras que estaban en el vientre de la mamá, tuvieron algún, no sé, alguna emoción fuerte. Podría decirte, digo, te voy a ir diciendo algunos ejemplos, ¿no? Tendríamos que Ajá, ver directamente con el paciente, claro. pero puede haber estado embarazada y a lo mejor iban manejando y hubo un accidente. Entonces eso le impactó y no pudo sacarlo y entonces el hijo, el producto, obviamente lo pudo haber tomado. Entonces no empieza eso a generarse, sino hasta después de que ya de que nazca puede tener algún susto o simplemente el rechinido de una llanta y entonces eso lo lleva nuevamente a esa emoción. Ok, Y lo que tiene que hacer es, por eso te digo, es muchas veces ver 6 meses antes de que te diagnostican este tipo de cosas que son más fuertes que una gripa, ¿no? Entonces hay que checar claro. a partir de cuando te lo diagnostican, 6 meses o un año máximo, que fue aquí echarnos un clavado al interior del paciente, ¿no? Ok. Básicamente. Luego, Claudia nos pregunta de lo referente a vías urinarias y estreñimiento. Uy, Claudia, es algo, bueno, también importantísimo. Son dos cosas diferentes. Vamos primero a lo que es las vías urinarias. ¿Qué es para qué sirven o qué nos llama, qué nos dice la orina? Es como una marca de territorio, ¿sí? ¿Qué sucedió, Claudia, en tu vida que lo que está sucediendo no te permite avanzar y te estás perdiendo ese territorio? Hay que checar qué es lo que está pasando, qué edad tiene, a lo mejor si está a punto de algún divorcio o si se dio cuenta que su pareja tiene quizás alguna otra pareja, no sé, incluso no tanto la pareja puede ser una infidelidad de otra mujer, sino puede ser incluso de su trabajo, que el trabajo es más importante que su casa o que ella, ¿no? Entonces estoy perdiendo territorio. Entonces generalmente eso es lo que marca las vías urinarias. En algún trabajo también a lo mejor entraron personas nuevas y entonces corro el riesgo de que a lo mejor me vayan a correr, ¿no? Entonces, te digo, hay que revisar exactamente un poquito más a profundidad con cada uno. Estreñimiento. Ese, bueno, me encanta. Que no quiere soltar. Generalmente lo tenemos adentro, en nuestro intestino. O sea, ok, nos pasó algo, lo comemos, lo masticamos, ok, no pasó nada. Estoy hablando de una emoción. Entonces, me lo como, pasa muy bien, hace la digestión, pero en el momento de soltar esa emoción, no la dejo, no permito. Entonces soy muy estricta en muchas cosas en donde controlo todo y entonces no permito que salga, que fluya alguna relación de mi vida. Entonces eso es el estreñimiento, el controlar todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que checar más Ujú. sobre cada uno de ellos. Hay un diccionario que habla de las enfermedades emocionales. Lo pueden encontrar, lo puedes bajar gratuitamente de Google y se llama el diccionario biodecodificación y ahí te va diciendo más o menos de qué se trata cada una de las emociones, alguna enfermedad y va relacionada con alguna emoción. Diccionario Son muchas, de videodescodificación. así es. Y ellos, por ejemplo, ¿qué sucede cuando lo bajan? También tengan mucho cuidado porque cuando bajan igual con el doctor Google, inmediatamente, ahora, bueno, nos duele el pie derecho, voy a buscar rápidamente qué significa el pie derecho. Ah, bueno, pues me está diciendo algo que no quiero avanzar, dependiendo de mi trabajo, dependiendo de papá o dependiendo de lo que tú quieras. Ah, ok, ya.
¿Qué creen? ¿Que con que nada más lo hayan leído ya pasó y ya se curaron? No. ¿Qué tenemos que hacer? Es ir a esa emoción. Ellos te están diciendo lo que puede pasar por sentado y que no lo estás asumiendo, esa responsabilidad de poder enfrentar esa emoción. Entonces, ¿qué necesito hacer? En ese momento es, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué, digo, en caso de que hacen el diccionario? Ujú. Ya, te quedaste en identificar qué pasó 6 meses atrás. Ok, haz de cuenta que 6 meses atrás es identificar qué fue lo que sucedió y obviamente llegar a esa emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? Ok, ya fue en una pierna, ok, ¿qué fue lo que sucedió? Ya me di cuenta que es del lado, por decir algo, fue del lado derecho, que es de todo mi lado masculino. ¿Qué necesita? ¿Qué es? En algo estoy atorada que no me permite avanzar. Y es encontrar esa emoción. Y cuando encuentro esa emoción es destrozarla, sacarla. Sí, me siento así asado y se me hace injusto. Es sacar toda esa podredumbre, esa emoción tóxica que traemos y queda un espacio. En ese espacio, cuando ya saquemos todo eso, es verlo del lado positivo. Esa es mi expresión, esa fue lo que yo vi a través de eso, pero realmente no fue así, esa fue mi interpretación. Ahora como adulta es centrarme en el adulto y decir qué es lo que realmente pasó. No es justificarme. ¿Por qué? Porque si me justifico es como el gatito, ¿no? Que hace su popó y luego le echa tierrita, ¿no? Y ya con eso ya no pasó nada. No significa que ya no existe. Es que Exacto. si le rascas, al rato sale peor. Entonces es lo Claro. único que necesitamos expresar realmente. Nuestra emoción es volver nuevamente a la emoción. Fíjate que también hay un chico que se llama Ricardo Ponce. Es muy fuerte su terapia porque él va directamente en cuanto ve la emoción, la ataca directamente. Y sí, te hace llorar, berrear, porque generalmente es de dolor, ¿no? Obviamente son las tóxicas, las emociones Ujú. tóxicas, y también te ayudan, pero no es para que tú sepas y conozcas en el caso del diccionario, sino es llevarte nuevamente esa emoción y sacarla. ¿Cuántas veces hemos visto una película y de repente vemos algo triste y empezamos a llorar? Ok, bueno, la mayoría de las mujeres. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando en mí en alguna época de mi vida que hice clic con esa emoción y entonces aprovecho y sacarla? Eso me está ayudando a drenar, como quien dice, esa emoción tóxica que viví en algún momento, que pudo haber sido. Recuerden también que traemos en nuestras células, tenemos hasta información genética de hasta 7 generaciones atrás. Entonces, si no fue de nosotros de ahorita, fue de papá o de mamá, o fue de los abuelos paternos o maternos, o fue de los bisabuelos, o no sabemos. Pero de que traemos esta emoción hereditaria o vivida, pues hay que sacarla. Como sea, ya la tenemos. Entonces, si ya la tienes, exprimirla, sacarla, limpiarla y no nada más ponerle un curita, ¿no? O sea, sino es sacar todo eso y entonces rellenar de cosas positivas ese dolor, esa emoción. Por eso te digo, es cambiarla. ¿Cómo me siento? ¿Triste? ¿Cómo lo cambio? Alegre. Me siento con ira, saco toda esa ira y entonces la relleno de qué, cuál es lo contrario de la ira, ¿sí? Gratitud o algo así. Ese es lo importante de poder
agarrar a las enfermedades, las emociones de la mano y directamente de frente, ¿no? Ujú. Bueno, en cuanto a la alergia, ya me puso Berta que es polen, perros, gatos, pasto. No sé si te sirva de referencia para algo más de lo que dijiste. Sí, 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 podría ser seguramente algo. ¿Cuándo empezó? Ok, 6 meses atrás o máximo un Dice toda año. la vida. Toda Ok. la vida. Entonces, pudo haber sido cuando ella estaba en el vientre de mamá. O si alguna de sus ancestros o de sus tías, hay que ir investigando si es de toda la vida, seguramente, fíjate lo que nos está tratando de decir, pasto, perros, gatos, pudo haber Y sucedido polen. en un campo, el polen, las flores, o sea, alguien que vivió en un rancho o en alguna hacienda o en algún lugar que en el exterior pudo haber sufrido algún trauma, no sé, pudo haber sido un accidente automovilístico y que se cayó en algún lugar en la carretera, eh, a lo mejor estaba alguien de sus familiares un día en un rancho o en un día de campo y a lo mejor llegó un perrito o algo así, la mordió o muy agresivo el perro. O sea, hay que investigar un poquito más qué es y más cuando fue de toda la vida, qué le pudo Ujú, haber pasado primero a su mamá cuando ella estaba en el vientre de mamá. ujú. Oye, ma, ¿qué te pasó? ¿Cuándo viste algo? Etcétera. O sea, ir investigando, ¿no? O alguien que haya tenido ese mismo problema, ¿no? Entonces Claro. es como investigar en dónde está la conexión de esa enfermedad o de esa emoción, porque recuerden que nuestras células traen esa información genética de hasta 7 generaciones. Entonces pudo haber sido de alguien de atrás, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque quiero hacerles un ejercicio, bueno, con cinco minutitos o algo así es importante nada más. Mira, Que vamos tú a me... hacer esto. Ya tengo algunas preguntas. Nos vamos Ajá, con esas. Por tiempo, el que tú tengas. El que tú tengas, nos vamos con ese. Te está puedo bien, dar, está bien. tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas. Si te parece, Ándele. contestamos esas. Sí, Ya sí, las que vengan, igual las revisamos después y se las contestas directo. Una órale. es Yadira, diabetes. Diabetes, esa me encanta. ¿Qué es la diabetes? Un Exceso de problema de azúcar, azúcar. problema de azúcar. ¿Cuál es el azúcar? ¿Por qué tiene tu cuerpo tanta azúcar? ¿Qué me falta? Ese amor, no me siento querida. Entonces esa parte me empieza a generar algo en mi cuerpo para tener ese equilibrio y necesita tener azúcar. Digo, hay Ok. que investigar y hay que hacer muchas cosas. Hay que ver dónde está esa emoción. ¿Dónde está esa emoción? Donde yo creo que no me quieren. Que eso no significa que me quieran o no me quieran, ¿eh? Es mi interpretación. ¿Por qué? Porque yo soy la que tengo diabetes. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, esa es la emoción. ok. Micaela, su hermano tuvo convulsiones y no logra quedar bien. Convulsiones. Bueno, necesitamos más o menos qué edad tenía, cuándo fue los diagnósticos, para ir checando qué pudo haber pasado. Ese en constelaciones familiares generalmente es como de un ancestro. Necesita revisar si dentro del plan familiar hubo alguien que fue asesinado o fue robado o fue un trauma de ese tipo que entonces no, como que no se hizo justicia o como que creyeron que no se hizo justicia y se quedaron como víctimas. Entonces también hay que meternos un poco a la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, perfecto. Luego tengo, Rosita, fibromalgia. Fibromalgia, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es lo que hace esa enfermedad?
generalmente es en los músculos, como que te paraliza, eh, sí, todo lo que son los cartílagos y los músculos se endurecen. ¿Qué Así es. tan controladora soy en mi vida y en todo el que quiero tener un control y que todo sea perfecto? Desde mi punto de vista, que no permito ser Ujú. flexible, ¿sí? Que me hace falta ser un poco más flexible, como que tomar la vida más tranquila, no tan hermética ni tan cuadrada. Esa es parte de la fibromialgia. Ok. Después tenemos a verte otra vez con cómo manejar las emociones, pero eso si quieres, ahorita lo dejamos con el ejercicio. Ajá. Luego, Mari, la vista, pérdida de vista. Pérdida de vista. ¿Qué ojo? Vamos ahí. O sea, estoy Bueno, a ver, perdiendo la vista. Mari, si nos puedes decir qué ojo y vamos, Aquí, si quieres acuérdense te paso la de que lo Graciela. podemos, Ah, sí, acuérdate que nos vamos sobre la mitad. Puede ser del lado de papá, del lado de mamá. De ese lado, que no quiero ver las circunstancias que me están lastimando y que no quiero ver de papá o de mamá. ¿Ok? Digo, hay que ujú. Sí, investigar, o son sea, ambos está ojos. sí, pues con mayor razón, algo de mi familia que no me permite, ya sea papá, mamá, es en primera instancia, o esposo e hijos, algo está pasando, o en mi trabajo, por eso te digo, es dependiendo de, ¿ok? Ok, perfecto. Tenemos a Graciela y ponen a más rodillas, piernas. Rodillas, las rodillas son las de inclinar la rodilla, cuando vamos, digo, aquí es un poquito a la iglesia, ¿qué hacemos? Nos ponemos de rodillas, es Ujú. el agradecer, el, el pedir perdón hacia arrodillarnos ante alguien, y ante alguien generalmente es papá y mamá. No queremos, no nos creemos en el lado del ego, nos creemos más grandes que papá y mamá, cuando sabemos que nuestra base es papá y mamá. Como hayan sido papá y mamá, si no hubiera sido por ellos, no estaríamos nosotros aquí. Ok, Y muy como bien. lo hayan hecho, está bien hecho, porque gracias a eso estoy yo. Y lo que yo haga a partir de este momento que estoy abriendo conciencia es independiente, pero siempre es voltear y decir, agradezco a papá y a mamá, siempre. Esas son las rodillas. En el momento en que tú agradeces completamente, sin importarte nada, simplemente sí a todo como es, que es una de mis frases favoritas, que son más Favorita, me sanadoras. encanta. En ese momento es cuando de verdad casi automáticamente se te quita el dolor de rodillas, pero tienes que ver qué emoción está llegando del lado de papá o de mamá que me hace falta. Esa es una de las emociones tóxicas, que es el sentirme más grande que ellos, sentirme mejor que ellos, ¿sí? Como lo hayan hecho, estuvo bien hecho, ¿ok? Ok, y la última pregunta, perdón que te interrumpa. Las demás preguntas las vamos a ir revisando aquí y las irá comentando en su momento Adriana. La Y última o que si no quedamos hacemos antes de otro, todo el y si no cierre, hacemos hacemos, no, bueno, otro programa. mientras tú tengas tiempo, yo estoy dispuesto, porque hay mucho interés, ¿eh? Tenemos una aquí que dice infección vaginal recurrente, significado de ardor en la zona genital. Ok, qué son el área de los genitales? Me siento invadida, no quiero o no quiero que penetren. Entonces, ¿cuál es mi manera de escudo? Las enfermedades generalmente vaginales recurrentes. No quiero, no pretendo. ¿Qué pudo haber pasado? Obviamente, bueno, no sé con quién vivas, tu historia, pero bueno, generalmente es esa la idea, ¿no? Si eres muy chica y todavía no tienes relaciones sexuales, seguramente traemos algo de nuestros padres o de los abuelos o de lo que sea. Pero si ya eres adulta,
seguramente investígate con tu pareja actual qué no quieres y que no puedes incluso expresarlo o no quieres expresarlo, ¿no? Perfecto. Antes de que nos des el ejercicio, porque creo que el ejercicio va a dejar mucho, me gustaría cerrar un poquito con algunos temas y que ya la gente se quede Sí, con el ejercicio solamente. ok. Aquí hay algo que nos recomiendes leer, no tanto como el diccionario para interpretar, sino algo que nos recomiendes leer para entrar en este mundo de cómo se reflejan en nuestra vida ciertas cosas que al final del día en la sistémica es otra. Algo para irnos, para las personas interesadas. Bueno, yo recomiendo muchísimo dos películas, porque somos como que un poquito medio flojitos como para leer Ok, el película, mexicano está en bien. realidad. Entonces somos un poco más visuales. Yo recomiendo dos películas. Hay una película para saber interpretar la importancia de lo que es una constelación familiar, de lo importante que es la jerarquía, el pertenecer, el vivir aquí, el que fuiste parte de este mundo, el de la jerarquía, quién nació primero, y el tener ese Ujú. equilibrio, la película de Coco, que es una de niños, bueno, de Ok, infantil, sí, la de los muertos, ¿no? la de los muertos, exactamente. Esa es toda una constelación familiar. Realmente, Ok, cuando no excluimos al papá de Coco, entonces se viene reflejando a dónde cae hasta esa herencia, hasta el bisnieto, que ok. es la película. Y después un día podemos hacer como una explicación única exclusivamente de esa de Coco, ponerle en la vida real con cada uno de nosotros, ¿no? Va. Esa es una de las películas. Otra de las películas para mí son súper importante. Híjole, ahorita ya me acordé de otra. Bueno, esta es súper sanadora, de verdad, súper, súper sanadora. Se llama La Cabaña. Incluso creo que está Ah, en Netflix. que No, hay no, hasta no, un no, libro. es eso. Bueno, el libro está también sensacional, Yo leí el pero bueno, libro. la película, ¿cuál es lo importante de la película? Incluso está no nada más en Netflix, está en YouTube, gratis, la puedes bajar, la puedes ver en tu televisión o en tu teléfono celular. La Cabaña habla precisamente la importancia del perdón. El perdón pues sí, es uno de los elementos de las emociones más fuertes que tenemos para una enfermedad y para ser curada. En una escena donde ponen al juicio, y entonces dice, bueno, si al parecer el señor, pues yo creo que ya la mayoría lo vimos, el señor pierde a su hija, la más pequeña, porque un asesino se la roba y pues la mata, ¿no? Entonces él está enojado con Dios, está enojado con todo el mundo, incluso con su familia se volvió muy hermético, y resulta que el juicio que quiere hacer, que le dice a Dios, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que, que a este cuate, o sea, quieres que lo perdone, ¿no? Cuando este cuate pues mató a mi hija, ¿no? Y mi hija indefensa, una chiquitita de, no sé, 5 o 6 años, ¿cómo es posible? Al final también es mi hijo, ¿no? Igual que tú. Entonces pone Claro. un ejemplo entre cada uno de nosotros y yo aquí les podría decir, cuando nosotros nos enojamos y decimos, es que no lo voy a perdonar jamás, ¿qué es lo que hacemos? Estamos metiendo un juicio. ¿Te acuerdas que te decía que en las terapias que manejo no llevo ningún juicio? Porque lo que pudo haber hecho, lo hizo. Y así fue, ya no podemos echar atrás. Simplemente ya se hizo. Ahora no es justificarlo, simplemente si yo hubiera estado en su lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces no puedes juzgar algo desde tu punto de vista. Entonces es bien importante, es muy bonita esa película donde explica lo que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y no lo maneja tanto como la religión, sino más bien en el amor, En el ¿no? Y amor. eso es, híjole, ese vacío que queda cuando extirpas esa emoción tóxica es precisamente lo que tienes que llenarla de amor.
¿no? De una Exacto. emoción de amor. En este Y caso, bueno, bueno, la la última última. película es una que se llama Intensamente, también para niños, que es de Ah, caricaturas, donde habla la de los precisamente sentimientos, de los sentimientos, bueno, más que sentimientos son las emociones. Las emociones, sí. emociones, aquí son las básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, furia, el miedo y la tristeza, creo, no me acuerdo muy bien. Ah, la empatía, ¿no? La verde, que era así como que la que todo Adversión, guácala, aversión, la la aversión aversión. a las cosas. Exacto. Entonces, es realmente ver que todas las emociones son buenas, aún la tristeza, aún la ira, aún el miedo. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos en algún problema, no sé, imagínate que en este momento estás en la calle y de repente viene un perro y está así fúrico y te empieza a gruñir. Entonces, ok, tengo miedo. Y en ese momento, ¿qué hace el miedo? Pues hace que corras y la adrenalina y te A empieza. 100. ¿Y cómo le hiciste? No sabes ni cómo le hiciste, pero corriste hasta el otro lado del mundo, ¿no? O pudiste haber levantado ha habido casos en que levantan hasta un Coches. coche, una sola persona, una mujer. ¿Por qué? Porque su hijo está en peligro. Eso es lo que nos ayuda el miedo. Entonces, aún así el miedo es muy bueno. Solamente hay que canalizarlo realmente hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y eso es bien importante. Ok. La tristeza, pues igual la tristeza, ¿qué necesitamos? Hay veces que necesitamos llorar, como descargar, liberar. Entonces también cuántas veces hemos estado llorando y hasta se nos limpian las lágrimas, limpian los ojos, ¿no? Que es lo que nos decía por ahí alguna de las participantes. Estoy empezando a perder la vista. ¿Qué no quieres ver? Y a veces lo que necesitamos es llorar para que se limpien, se bañen tus ojos y entonces tengas esa claridad. Entonces te Ok. digo, siempre es buscarle ese lado de la emoción tóxica, inyectarle esa emoción, Positiva. obviamente, positiva, ¿no? Ok. En el Así caso es. del libro, Berta pregunta que si hay otro libro, porque le gusta leer. La cabaña, de verdad, vale la pena leerla. Yo no vi la película, pero la cabaña vale la pena leerlo. Y una que sí se me pasó y ya tenía, la artritis. Perdón. La artritis, igual, es control. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hace? Es un poquito saber qué está haciendo esa enfermedad. ¿Qué es lo que me hace la artritis? Generalmente es en las manos. Empieza por las manos. ¿Qué es lo que pasa con las manos? ¿Para qué te sirven las manos? Para tomar o Ujú. para dar, ¿sí? O sea, dar o recibir. Y entonces, ¿qué sucede que no doy o no recibo? O no me siento valorizada como para poder recibir. Y entonces, ¿qué sucede? Que se me empiezan a entumir las manos, los huesos, se me empiezan a hacer, como no soy flexible en este tipo de cosas, obviamente empieza la artritis, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió cuando me diagnosticaron 6 meses antes? Un año máximo, ¿no? Pero más o menos es eso. ¿Qué emoción entró en mí? Que fue cuando empecé a sentir eso, que fue algo que no me permitió precisamente o dar o recibir. Ok, perfecto. Pues Entonces, quedaron contestadas las que tenía, las demás las vamos viendo. Y antes de que nos haga el ejercicio, voy a los anuncios del patrocinador. No, no es cierto. Para Claudia, que por ejemplo preguntó que cuándo viene a San Miguel, es algo que ya está platicando Adriana con Fabiola. En el momento que lo consideren oportuno, que sea seguro, vamos a publicarlo e iremos avisando. Entonces, aclaro ese. Y la otra, Fabiola me pidió también comentar que Adrián está haciendo en lo individual y vía virtual algunas constelaciones o algunas terapias. Que quien nos ubique, obviamente, que le hable o le mande mensajito a Fabi para que de alguna manera les diga cómo procede y cómo se hace el proceso para que puedan contactar a Adriana. Ahora sí, es correcto.
Si no hay algún otro comentario, Adriana, todo tuyo para un ejercicio. Ok, ok, bueno. ¿Qué podemos ayudar ahorita? ¿Cómo nos podemos ayudar? Cualquier enfermedad, ahorita, la que tú quieras, generalmente lo que hago es, digo, si lo quieren hacer, ahorita lo podemos hacer, aunque va a ser un poquito rápido, pero bueno, lo podemos hacer. Va. Cerramos los ojos, inhalamos y exhalamos 3 veces de preferencia. Inhalamos lo más que podamos hasta que se nos termine el aliento. Y exhalamos igual hasta que se nos termine el aliento. Generalmente lo que yo digo es cuando inhalo es inhalar amor y exhalo gratitud. Y es un ejercicio en el que me estoy centrando en mí, en el aquí y en el ahora. Inhalo y exhalo. Así con los ojos cerrados, voy a imaginarme a la enfermedad enfrente de mí. Quiero que tú la describas tal cual. Obviamente cada uno va a tener su interpretación de la enfermedad. ¿Cómo te imaginas a tu enfermedad? Si es más grande, si es más pequeña que tú, si es más gorda, si es más flaca, si es sonriente, si es burlona, si es enojada. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a tu enfermedad? Empieza a sentir cómo ves a tu enfermedad que está enfrente de ti. Ya que la detectes bien, lo primero que vas a hacer es hablar con ella y decirle, ahora te veo, ahora te veo. Y te honro y te respeto. Y aunque no me guste, te acepto. Y si estás aquí, ¿cómo puedo ayudarte? Y decirle constantemente, preguntarle cómo te sientes, qué puedo hacer por ti, cómo puedo ayudarte. Y que tú en ese momento vas a empezar a sentir, ya sea en las manos, en el estómago, en la cabeza, en la garganta, en alguna parte de esa emoción. Y en ese momento puedes ya decir, ok, si la siento por decir algo en el estómago, es tomar tus manos, ponerlas en el estómago y decir, te honro y te respeto. Y siempre te voy a llevar en mi corazón. Y gracias por estar conmigo. Y después de que te hagas amiga de tu enfermedad en esa meditación, vas a extender tus manos y le vas a decir, ahora te entrego tú lo tuyo y yo lo mío. Y finalizamos diciendo gracias, como con una reverencia. Gracias, gracias, gracias. Inhalamos y exhalamos.
3 veces, igual como decimos, inhalo amor y exhalo gratitud. Poco a poco vamos abriendo nuestros ojos y ese mismo ejercicio hacerlo cuantas veces sean necesarias. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando tú realmente te sientas con algún dolor o algo, esto es para una enfermedad ya crónica, ¿no? En un momento dado, cuando es una gripa o algo, una fractura de algo, bueno, pues necesitas estar en paz, estar tranquilo y también hablar con cada una de esas partes de tu cuerpo y decirle que, que no entiendes el por qué, pero que te explique y que como haya sido está bien, porque por algo simplemente tú no estás entendiendo el mensaje, ¿no? Y poco a poco van a llegar, pero es un ejercicio muy bonito, muy bonito y muy sanador también, ¿no? Mil gracias por compartirlo. No quiero ensuciar el ejercicio ni nada más con palabras, más que Adriana, mil gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia y te voy a quedar, ya quedó otro día. Ya luego tú y yo agendamos y tú me dices Claro si que sí. seguimos con este tema o abrimos otro. Pero aquí Pues igual estamos. y podemos hacer como las enfermedades segunda parte, ¿no? Perfecto, me parece. Ok, Ya quedó el tema, ya nada más me dices cuándo te queda. Ya nos ponemos de perfecto. acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias y seguimos a tus órdenes. Saludos a Mil, Fabi. te, te está oyendo. Permíteme. Me dice Fabi que si puedes dejar algún así comentario para la comunidad de éxito, que gran parte de ellas son las que estuvieron oyéndonos y compartiendo contigo. No, hombre, pues mira, muy agradecida, las extraño, la verdad las extraño. Ya pronto, primeramente Dios, nos vamos a ver allá en San Miguel de Allende. Y bueno, pues vamos a trabajar muy fuerte. Y yo creo que ahorita también esto, acuérdense que nos ha llevado como que a una introspección, realmente irnos conociendo a nosotros mismos y también convivir con nosotros mismos, ¿no? Porque esa parte luego a veces también queda como que somos realmente unos desconocidos para nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta estar interactuando con las demás personas y nunca con nosotros mismos. Pero bueno, pues agradezco mucho, muchas gracias a todo Casa Éxito y de verdad los extraño ya muchísimo y Nosotros próximamente también, nos de vemos. hecho, ya preguntó Juan Manuel y Natalie mandan saludos y que cuándo vienes. O sea que aquí estamos Claro que sí. puestos, tu casa es aquí. Gracias, muy amable. Cuídate, bye. Bye. Bueno, pues ya quedé que no iba a ensuciar esto con palabras. Quédense con el ejercicio. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia y pronto estaré publicando cuándo vuelve a estar Adriana con nosotros para Enfermedades 2. Tengan una hermosa noche y descansen. Cuídense.